Hola, nuestro grupo está conformado por Shirley Barbosa, Eisen Cano, Ligia Ofelia Hernández y Valentina Tírez Salamanca. Nosotros escogimos el PBOT, que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Debemos tener en cuenta que este plan de ordenamiento debe tener por lo menos entre 30.000 habitantes hasta 100.000 habitantes. En este caso escogimos el de Cajica. Este municipio cuenta con una población de 56.875 habitantes. Por lo tanto, para poder realizar este ejercicio tuvimos en cuenta varios aspectos normativos, como en el caso de la Ley 388 de 1997 y también el Decreto 879 de 1998 frente a esos componentes que debe tener pues, un plan básico de ordenamiento territorial. Dentro de estos componentes tenemos el componente general y el componente urbano y el componente rural. Por lo tanto, vamos a iniciar con el general. El general nos enmarca, de acuerdo a la normativa, que se divide en dos. Tenemos una parte estratégica y una parte estructural. Frente a la parte estratégica, se nos enmarca lo siguiente. Primero que debemos tener en cuenta esos objetivos y estrategias territoriales a largo y mediano plazo para que complementen ese desarrollo pues, del municipio. En este caso, esto se manifiesta en el artículo 7 frente a los objetivos del ordenamiento territorial, como en el caso de ordenar el desarrollo de la industria en el municipio de acuerdo al desarrollo sostenible. Por otro lado, tenemos esas acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad. Esto también se involucra mucho la visión de este PBOT, que pues en 2030 busca como la cobertura de esas necesidades de la población, pues de acuerdo con esas condiciones de competitividad y sostenibilidad y equidad. Por lo tanto, esto se ha manifestado en acciones como la localización de asentamientos de carácter urbano y suburbano sobre la sostenibilidad ambiental, por ejemplo. Ahora bien, con respecto la tercera pauta que debemos tener en esta parte es la definición de acciones territoriales estratégicas necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de desarrollo económico y social del municipio. Esto se manifiesta, por ejemplo, en acciones como el liderazgo provincial y regional, incrementando esos niveles de articulación y coordinación entre entidades, como en el caso del ASO-Centro. Asimismo, tenemos la adopción de políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y el conjunto de recursos. Esto se manifiesta en el artículo 6, donde nos enmarca esas políticas generales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, como en el caso de la política de ocupación y suelo, ocupación y uso de suelo, la política de movilidad, hábitat, etc. Ya ahora vamos a pasar pues a la segunda parte, que es la estructural. Entonces, esta está conformada por las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, manifestándose así en el artículo 20, donde nos habla sobre esos componentes de la estructura ecológica principal del municipio, donde, por ejemplo, nos enmarca el sistema de parques frente a los parques urbanos y de recreación tanto activa como pasiva. Por otro lado, tenemos las áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. En esta encontramos las establecidas en el artículo 102 y 104, por ejemplo, la estación del tren. Por su parte, también tenemos las áreas expuestas a amenazas y riesgos, donde en el PBOT de Cajica, en su artículo 31, nos habla frente a esto y nos dice que son las susceptibles tanto a inundaciones, deslizamientos, incendios y demás eventos. Asimismo, tenemos los sistemas de comunicación entre el área urbana y rural y de estas en el contexto regional. Esto se constituye en el artículo 30, que nos habla de esos sistemas de comunicación en estos enlaces. Por lo tanto, nos dice que hay un sistema vial local, regional y nacional, el cual hacen parte de los ejes viales de primero, segundo y tercer orden. Tenemos así las actividades, infraestructuras e equipamientos que hacen parte del artículo 29 también frente a estas áreas de sistemas de servicios públicos domiciliarios conformados, por ejemplo, en las redes de conducción de aguas residuales, como pues se puede vislumbrar. Asimismo, y por último, tenemos la clasificación del territorio en suelo urbano, espacio urbana y rural, en estas tres partes. Por lo tanto, se establecen los siguientes artículos estos aspectos. Tenemos el artículo 12, que nos habla de la delimitación del suelo urbano, conformado por el perímetro del suelo urbano, está compuesto por 2 polígonos, por ejemplo. El artículo 13, frente a la delimitación del suelo de expansión urbana, donde está conformado por el perímetro del suelo por 3 polígonos de expansión.
algunos sectores, como se colocaron de ejemplo, en el caso de Granjitas del Sur. Tenemos artículo 14 que nos habla de la delimitación del suelo suburbano, que esta lo conforma 19 polígonos. Y tenemos el artículo 15 que nos habla de la delimitación del perímetro del suelo rural, que lo conforma el perímetro del suelo, el cual se encuentra definido en el plano CR01, áreas de actividad en suelo rural. Este es pues un plano donde pues establece en algunos de los anexos del POT, frente pues, a ese vislumbramiento de esas delimitaciones geográficas tan necesarias. Por lo tanto, pues con esto hemos terminado el primer componente, que es el componente general, que básicamente de una forma sucinta se busca colocar los cimientos precisamente de los posteriores componentes. Bueno, entre los aspectos a tener en cuenta se encuentra el plan vial, que está contemplado en el artículo 50 del documento. Tiene como ejemplo la construcción y adecuación del anillo vial de la zona urbana centro, la rehabilitación y construcción de vías de acuerdo a los perfiles viales adoptados y la apertura de vías proyectadas en la carrera tercera hacia el norte en la calle séptima. Pues hay varios ejemplos más, pero pues tomamos inicialmente estos. El siguiente aspecto del cual les voy a hablar es el plan de redes de servicios públicos, que lo que busca es suministrar de la forma más óptima los servicios públicos a la población. Dentro de esto se encuentra el sistema de tratamiento de aguas residuales, el servicio de energía eléctrica y de alumbrado público, el sistema de gestión y manejo de residuos sólidos, el sistema de acueducto, de alcantarillado, el sistema de gas natural domiciliario y el sistema de telecomunicaciones. Dentro de las estrategias a mediano y a largo plazo se encuentra la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y la ampliación de la PETAR que ya existe en el municipio. El desarrollo de la infraestructura necesaria para poner en servicio toda la tecnología de las comunicaciones y la innovación. Y como gestión y búsqueda de convenios con las empresas prestadoras de los servicios públicos para ofrecer una mejor calidad en los mismos. Como punto siguiente tenemos el programa de vivienda de interés social. En este aspecto está contemplado el artículo 67 y lo que busca es dotar a las personas de mejores unidades de vivienda digna, personas que se encuentran en riesgo y que están menos favorecidas. Entre los aspectos que tiene y que contempla es gestionar programas de construcción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda en sitio propio. El otro es gestionar ante entidades respectivas la consecución de subsidios para otorgar vivienda digna a las familias de escasos recursos. Y como un tercero tenemos definir las zonas de reasentamiento para la población ubicada en zonas identificadas como de alto riesgo. Vale resaltar acá que dentro del PBOT de Cajicá se contempla un 10% como crecimiento en zonas para vivienda de interés social y un 5% para viviendas de interés prioritario. El siguiente aspecto que vamos a contemplar es el de equipamientos colectivos. En este documento se encuentran en el artículo 58 componentes del sistema de equipamiento y pues tiene equipamientos de salud como son los hospitales, los centros de salud, los equipamientos educativos que son todas las instituciones, colegios, instituciones educativas, los equipamientos culturales como los sitios de interés, como el ferrocarril antiguo que existía en el municipio, las casas de cultura, los equipamientos administrativos como el del Palacio Municipal. También tenemos el equipamiento de apoyo a las actividades productivas como el Club de la Edad de Oro para personas de tercera edad, equipamientos recreativos y deportivos, equipamientos religiosos como las parroquias y de bienestar social como el Centro Multiferial y Servicios. Todo esto está contemplado dentro de este POT. Luego vamos a hablar sobre el señalamiento de secciones urbanísticas de espacios públicos. Como todos sabemos, en toda urbanización que se haga, siempre debe haber un espacio que es para el espacio público, para las personas, para el disfrute. Está contemplado en el artículo 90, distribución y localización de las secciones tipo A, y nos dice que tanto el uso residencial o la construcción o urbanización de viviendas BIS o de áreas comerciales siempre debe haber un 25% para áreas recreativas y un 5% para espacios viales. Y finalmente vamos a hablar sobre los planes parciales de actuación urbanística. Los planes parciales son instrumentos que apoyan
todo el proceso del plan de ordenamiento territorial en cuanto a la expansión de los suelos. En este documento está contemplado en el artículo 157 y nos habla de que se hace expansión en el polígono de suelos de expansión urbana del sector Pomar Vereda Chuntame, el polígono de suelo de expansión urbana en el sector Ángulo de la Vereda Chuntame y el polígono de suelo de expansión ultra en el sector Granjas. Muchas gracias. Seguido a ello encontramos el espacio público, que hace referencia en el artículo 61 a los componentes del sistema de espacio público urbano en Cajicá, en tres áreas: el área artificial o construida. Un ejemplo de ello son los sistemas de circulación vehicular o peatonal. Como segundo, los elementos complementarios, y un ejemplo de ellos es la señalización de estos lugares. Y como tercero, los elementos constituidos de espacio público. El ejemplo de ellos serían las plazas y los parques. En el mapa podemos observar en verde los espacios públicos como lo son los parques y el área de Cajicá que se encuentra construida. También encontramos los conjuntos urbanos históricos y culturales. En el artículo 102 nos habla de los inmuebles de valor histórico. Un ejemplo de ellos es las casas de la cultura y el parque principal. En el artículo 104 encontramos los inmuebles de valor arquitectónico y en ellos se encontraría la Casa de la Familia Ospina y la Casa Colonial Granada. También encontramos las áreas de conservación y protección de recursos naturales en el artículo 20, el cual nos habla de los componentes de la estructura ecológica principal. En ellos encontramos dos sistemas. Uno, el de sistema de área protegida. Quisimos reseñar especialmente la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca del Río Bogotá, que fue dada por resolución 138 del 2014 y que hace referencia a los 44 municipios que tienen que generar estrategias de conservación y preservación del río. En el caso de Cajicá, este atraviesa un trayecto de 8.8 kilómetros para los cuales tiene que implementar programas dentro del PBOT. Como segundo está el sistema de parques y hace referencia a los parques urbanos y rurales de recreación activa y pasiva. Algunos de estos parques pues tienen dentro de ellos actividades turísticas, las cuales le generan un ingreso pues para su sostenimiento y también la preservación de estas áreas. Acá encontramos un mapa de Cajicá en el color verde oscuro, hace referencia a las áreas de protección, especialmente como lo son las áreas que rodean el río Bogotá, y en las áreas urbanas encontramos también reservas y parques ecológicos, los cuales son protegidos y son contemplados para el tema de urbanización. Y por último, encontramos las áreas expuestas a amenazas y riesgos. Como podemos ver en el mapa, está reseñado de color rojo fuerte. Estas son las áreas de alto impacto, sobre todo en Cajicá se da por inundaciones y pues están en amenaza y riesgos. Estas se encuentran contenidas en el artículo 31 y son las áreas que geográficamente presentan mayor incidencia de riesgo. Bueno, continuando entonces con el componente rural, conforme a lo explicó mi compañera, tomamos como referencia el decreto 879 del 98. En su artículo 15 nos define cuáles son los elementos básicos que debe tener este plan básico de ordenamiento territorial. En el caso en concreto, pues el acuerdo número 16 del 27 de diciembre del 2014, emitido por el Honorable Consejo Municipal de Cajicá. Entonces, en el artículo 15 nos indica que pues, debe tener definido las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, áreas expuestas y amenazas y riesgos, áreas que forman parte de los sistemas de provisionamiento de los servicios públicos y para la disposición final pues, de los residuos sólidos y líquidos, los centros poblados, áreas urbanas, las áreas de producción agropecuaria, forestal y minera, el equipamiento de salud y educación y pues finalmente la expedición de normas para la parcelación de predios rurales. Entrando en el primero de estos elementos, encontramos que en el artículo 110 de este acuerdo, pues se establecieron varias zonas en las cuales pues están definidas de manera clara en el acuerdo, las áreas periféricas de los cuerpos de agua, las reservas forestales, las áreas forestales, la protección de infraestructura de los servicios públicos y las áreas de amortiguación de las áreas protegidas.
Dentro de ellas, como ejemplo, tenemos la cuenca alta del río Bogotá. Dentro del segundo elemento, pues está el sistema de los servicios públicos. En su artículo 111 nos define cuáles fueron estos componentes bueno, cuáles son los componentes de este sistema de servicios públicos, pues las redes de acueducto, los planes de tratamiento de aguas residuales, las PETAR, entre ellas pues está la ternería y la PETAR capellanía del municipio de Cajicá, las redes de energía, las redes del teléfono, las redes del gas natural, las redes de alcantarillado en los centros pues poblados, la zona rural y la zona rural suburbana. Para poder cubrir o proteger estos elementos. Adicional, hay un conjunto de acciones entre las cuales se pretende dar cumplimiento a los objetivos. Entre ellos, pues el ajuste del plan del maestro del acueducto de la zona rural y pues la ejecución de ese plan maestro del acueducto. El tercer elemento está el sistema vial y de transporte. Tenemos 3 vías subclasificaciones, entre ellas pues la de primer orden, que sería, o arterial, que por ejemplo está la vía Bogotá-Zipaquirá, la cual está en concesión. La segunda, intermunicipales o vías de segundo orden. Asimismo, pues también tenemos un plan vial rural, en donde pues también son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento a los objetivos. Por ejemplo, claro, pues la construcción, quienes conocen la zona, pues la construcción de la doble calzada, lo cual esto está acordado desde la parte nacional, departamental y ya municipal, ya que pues desde el gobierno de Duque pues venía el tema, o más para atrás, el tema de pues realizar una doble calzada, la cual va hasta Bucaramanga. Entonces esto se alinea de todos estos instrumentos conforme a los elementos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El otro elemento es el sistema de equipamientos colectivos y de espacio público. Aquí se definió pues cuáles son los institutos educativos, como por ejemplo pues en la zona rural está San Gabriel, en la vereda Rincón Salto, y la institución educativa departamental Antonio Nariño. Asimismo también hay un plan de equipamientos colectivos rurales compuestos por 3 programas. Pues primero la adecuación, el mantenimiento y la adquisición para la ampliación de estos equipamientos rurales. El uso de los suelos también se define acá en este acuerdo, por lo cual es muy importante, del suelo rural y el rural suburbano. Aquí vemos cuáles son los grupos agropecuarios a través del artículo 119. Sería el tradicional, intensivo o las explotaciones, todo en cuanto a la cultura. Los usos mineros como principal característica, pues en Cajicá existen dos polígonos. Se caracterizan obviamente de conformidad con las normas nacionales, pues debe contar con una licencia ambiental otorgada por la autoridad competente y un plan de restauración geomorfológica, restauración de la cobertura vegetal. También el uso residenciales en la parte rural, pues define cuáles son las viviendas del propietario, campestre, unifamiliar, bifamiliar y agrupada. También define los usos comerciales y de servicios en 3 grandes grupos. Ahora, en cuanto a los usos industriales, también lo definí en 3 grandes grupos. El primero corresponde al artesanal, el segundo a la industria liviana o de mediano impacto, y la tercera corresponde a la industria pesada de alto impacto ambiental. Finalmente, pues los usos recreacionales, recreación activa y pasiva. Pues la activa pues es de aquellas actividades económicas que requieren de una estructura específica para el mantenimiento o la recepción de aglomeraciones de personas, pues de turistas o personas flotantes. La recreación pasiva, pues que no requiere de la intervención de estas infraestructuras, solamente se limita al tema de senderos peatonales, miradores, etc. Ahora, en cuanto al suelo rural y suburbano, pues también acá se definieron cuáles eran los proyectos para la parcelación para parque industrial, proyectos para parcelación de áreas de actividad industrial, también la parcelación de áreas de actividad residencial y la parcelación de áreas del corredor vial. También encontramos como último elemento los ordenamientos de los centros poblados. Pues acá se identificaron los centros poblados en el artículo 141, donde se identificaron más de 16, y pues se establecieron también unas medidas para de protección para estos centros poblados, como definir las componentes de la estructura ecológica principal, cuáles eran las áreas de protección y pues cuáles eran las medidas para la protección de estas áreas. Finalmente, pues encontramos ya las referencias bibliográficas, en donde, como indicó pues mi compañera, pues la ley novena de 1989, la ley segunda de 1991, el decreto 879-98 y pues el acuerdo municipal del municipio de Cajicá del 2014. Eso sería todo, muchas gracias para esto.